Deuteronomio capítulo 6, los 6 primeros versículos. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que vaya bien a la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, hay una expresión que aquí dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. De todo tu corazón. Es una expresión que encontramos muchas veces en nuestro día a día, ¿verdad? Vamos a utilizar hoy con todo el corazón o desde el corazón, ¿verdad? Y esto puede indicar algo que se ha realizado con total esfuerzo y ahínco, con pasión y con amor, con el corazón y desde el corazón. Y podemos encontrar muchos hechos, y yo he buscado, por ejemplo, en 1911, Roald Amundsen conquista el Polo Sur. Y si no haces eso con todo el corazón, ese hombre jamás hubiera podido llegar a su destino. Unos cuantos años después, en el 53, el británico Hillary y el tibetano Norgay llegan a la cumbre del Everest. Es un hecho que se ha conseguido realizándolo con todo el corazón. Incluso también batallas muy bélicas, batallas muy importantes, como por ejemplo fue la ya famosa de los griegos ante los persas en las Termópilas, que a pesar de haber perdido esa pequeña batalla, se sigue recordando hoy casi 2500 años después. Incluso también algo más cercano en la historia, la sublevación ciudadana en París, que levantó esa revolución francesa, ¿verdad? Tan importante en la historia del mundo. Incluso tenemos ejemplos más claros, más cercanos, y ya no hablamos de cosas tan mediáticas, de cosas tan quizá importantes en la historia, escondidos para muchas personas que están fuera de los focos, pero que son muy importantes, como por ejemplo esa madre soltera que saca adelante una familia con su propio esfuerzo. Una persona que, aun habiendo nacido con alguna deficiencia o problema, lucha por superar todos sus límites. Ese pluriempleado que no duerme, que no descansa, que apenas come solo para alimentar a su familia. O esa persona que entrega toda su vida por los demás, por personas desconocidas, personas con necesidades, como también esa persona puede tener, solamente por hacer de este mundo un mundo mejor, ¿verdad? Todo esto demuestra coraje, desde el primero hasta el último, entrega, fuerza, pero también amor, ¿verdad? Y nada de esto sería posible de hacer si no fuera por la labor del corazón. ¿Y qué mayor ejemplo tenemos de algo hecho desde el corazón como lo tenemos desde el Génesis, ¿verdad? Dios creó al mundo desde el corazón, nos moldeó y nos hizo sus hijos. Nos creó, nos puso en la tierra, creó toda la fauna, creó todas las plantas, todo animal, toda cosa para que nosotros pudiésemos disfrutar de ello. También nos dio espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza para que pudiéramos tener una relación personal continua y constante con Él. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras confusiones, a pesar de habernos alejado y haberlo rechazado una y otra vez, es que Dios siempre va y nos rescata. Una y otra vez. Para mí el mayor ejemplo de esto es el libro de Jueces. Una y otra vez se repite y el pueblo de Dios se separó de Jehová y entró en idolatría o en otras cosas. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Levanta a una persona para que vuelvan a mirar donde tenían que mirar. Una y otra vez Dios tiene que volver a rescatarnos. Y así es como nos sacó de Egipto, y así es como el pueblo de Dios pudo luchar contra los filisteos, contra los demás pueblos cananeos, que pudo salir de Babilonia y pudo resistir durante tanto tiempo
así como se unían a Dios. Y Dios, desde el corazón, es que entregó a su Hijo para que todos pudiésemos vivir con Él. Cristo no simplemente llegó y nos dio unas cuantas leyes ético-morales. Él vino, se quitó toda su majestad, todo su poder, todo lo que Él tenía, lo dejó a un lado y se hizo hombre, como tú y como yo. Un hombre que puede caer, un hombre que puede sangrar, un hombre que sufre, que pasa hambre, que pasa calor, todo. Y eso lo hizo para que nosotros pudiésemos disfrutar hoy. Y eso lo hizo a través de la cruz. Es decir, no simplemente vino como hombre a pasar lo que nosotros pasamos, sino que vino a morir como hombre en la cruz. Y eso es lo más importante que tenemos que entender. Dios desde el corazón entrega a su Hijo para que todos pudiésemos vivir en Él. Nos dejó también su obra, su testimonio, hechos y palabras. Es el ejemplo que tenemos que seguir hoy. Y además derrotó a Satanás. ¿Y eso qué significa? Que las cadenas, el yugo y la pared que te impide disfrutar verdaderamente del Evangelio y tener esa relación personal que Dios está esperando, eso Él lo quitó, lo rompió y lo echó a un lado para que pudiésemos disfrutar de todo ello. Y para mí un gran ejemplo que tenemos, y lo hemos hablado muchas veces, y es Pablo, un judío, un gran religioso, persona celosa de sus creencias e incluso extremista en sus métodos, ¿verdad? Podemos ver como en el libro de Hechos, en capítulo 8, habla de la asolación que estaba sufriendo la iglesia en Jerusalén por culpa de Saulo de Tarso, que era Pablo. Sin embargo, un día se encontró con Cristo y Cristo le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Es decir, Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, porque Cristo en ese momento ahí no estaba. Él ya había ascendido con el Padre, sin embargo estaba persiguiendo a las personas que seguían a Cristo. Y estas palabras a mí me demuestran que desde el corazón, cuando un cristiano sufre, cuando nosotros sufrimos, también sufre Dios. Y eso nos demuestra que estamos dentro del corazón de Dios continua y constantemente. Pablo en ese momento comprende el Evangelio, comprende la labor de Cristo, quién era Cristo y qué había hecho por él y por cada uno de nosotros. Y lo único que puede hacer es cambiar toda su vida, cambiar su pensamiento, esa gran religiosidad, ese gran celo, ese extremismo que él tenía, lo cambió desde el corazón. Él sabía muy bien cómo era el corazón de la persona. En Romanos 2, capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Es decir, sabía que las personas tienen un corazón duro, que en su corazón hay dureza, hay incredulidad, hay heridas, ¿verdad? Y también sabía la gran bendición de la transformación. En el mismo libro, capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Él sabía cuál era el anterior estado de esclavitud y sabía cuál era el nuevo, la gran bendición que había simplemente recibiendo a Cristo en tu corazón y desde el corazón. Y además, Pablo sabía que si depositamos el Evangelio en nuestro corazón, conseguiremos hacer grandes cosas, como él mismo hizo, porque dejaremos de obrar por obligación u obediencia, porque me lo han dicho, porque me siento obligado a hacerlo, sino que lo haremos por convicción, con ardor, con fuerza, lo haremos con el corazón. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Interesante, él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no como sentía en el corazón, no como en ese momento le apetecía, o en ese momento las ganas que podía tener, sino como él anteriormente propone en su corazón. Y a mí lo que me da a entender es que hay que proponer, tenemos que tomar determinación, tenemos que dar el primer paso, no podemos dejar que nuestro corazón nos guíe, que algo de dentro diga, ay, pues hoy sí me apetece hacer, hoy me apetece dar, hoy sí que voy a ser un cristiano, hoy mañana no me apetece. El corazón, como dice la palabra, es engañoso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que proponer en nuestro corazón. Y podemos hacernos la pregunta es, ¿qué nos hemos propuesto entregar a Dios? ¿Qué hemos propuesto en nuestro corazón? ¿Todo nuestro corazón? ¿Toda nuestra vida? Tenemos que hacernos esas preguntas. Y además Pablo, como ya hemos dicho, gran religioso, persona muy estudiada ya,
Él entendía perfectamente cuál era el judaísmo y la religión y conocía perfectamente el libro de Deuteronomio y aprendió muy bien lo que decía. Y vamos a ir a 2 versículos, el en Deuteronomio capítulo 4 y luego iremos al capítulo 11, pero en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, vamos a leer ese versículo. Dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es decir, esto indica una necesidad de búsqueda, una necesidad de encontrarlo. Lo voy a leer otra vez. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. No una búsqueda sencilla, no una búsqueda para ver si lo encuentro por aquí arriba, como a veces hacemos para encontrar las llaves o cualquier cosa. Una búsqueda con todo tu corazón. Es muy diferente. Una búsqueda normal, una búsqueda que tú puedes hacer cualquier cosa, sin mucho interés o con poco interés, pero una búsqueda con todo tu corazón es muy distinta. Esto a mí me demuestra que la gran importancia de la comunicación y la relación que tenemos que tener con Dios. Debemos buscar siempre a Dios en la oración y en la palabra. Esa es nuestra mayor labor diaria como cristianos. Tenemos que aprender a ver su plan para poder obtener correctamente esos títulos de oración que podemos coger del mensaje y para poder tener esa oración que siga el plan de Dios. Tenemos que buscar a Dios continuamente en oración. Y el otro versículo que Pablo entendió muy bien en Deuteronomio, que luego se ve reflejado en su teología, Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda su alma. Vamos a volver a leer la segunda parte. Dice: amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, no solamente se trata de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que hay en el corazón de Dios, sino lo importante que es cumplirlo. Y es cuando hablamos de seguimiento, la importancia del seguimiento. No vale saber qué es lo que Dios quiere, no vale encontrar a Dios y tener una relación personal con Él si no le vamos a seguir. Eso no tiene ninguna coherencia. Sin embargo, ya sabemos qué tenemos que hacer, a grandes rasgos, ¿verdad? Sabemos cuál es la meta por las palabras de Cristo que nos encomendó en Mateo 28, versículos 18 al 20, y en Hechos 1:8. Podemos leer también esos versículos luego en casa una y otra vez, aparte que ya lo hemos hecho aquí muchas veces, Mateo 28 y Hechos 1. Sin embargo, necesitamos su guía para el día a día. Es decir, sabemos cuál es la meta final, que es la evangelización del mundo, pero ¿cómo se van a librar las batallas en el día de hoy? Es muy importante saber esto. No sabemos cómo Dios va a hacer su obra, pero sí sabemos que desde el corazón tenemos que entregar nuestra vida por ello y usar así todo nuestro corazón, siguiendo las metas grandes y las metas pequeñas, en las grandes guerras y en las pequeñas batallas, en lo poco y en lo mucho, según dispongamos en nuestros corazones. Disponer, tenemos que disponer. Lo que muchas veces hablamos de determinación, determinar, ¿verdad? Así que tenemos que tener esa aplicación en nuestro día a día. Primeramente, debemos comprender bien qué es el Evangelio, qué es la labor de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y qué es lo que Él nos encomendó para nosotros. No tenemos que parar en profundizar en el mensaje y en la palabra. No tenemos que parar en buscar a Dios en oración, ya que Dios estableció un pacto que va a cumplir. Él, cuando establece un pacto como los tenemos en la Biblia, no es simplemente una enseñanza, no es simplemente unas palabras bonitas. Cuando Dios dice algo, lo cumple y lo cumplirá. Tenemos que disfrutar de una comunicación personal y continua con Dios. Es totalmente indispensable. Escuchar la palabra da fuerza, escuchar el mensaje nos fortalece espiritualmente, nos alimenta, pero también tenemos que hacerlo en oración. Necesitamos la oración diaria, como si fuera al comer, 3 veces al día, para no desfallecer espiritualmente y poder tener verdadera fuerza. Si un cristiano no tiene oración, no tiene nada. Porque así, como llega un problema, una situación, alguien me ha dicho, me ha pasado algo, llega un pensamiento, todo se va.
todo se va. Nuestro pensamiento se desenfoca y va hacia muchos lados. Y luego cuando queremos retomar ese pensamiento, es muy difícil. Por eso, diariamente, tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de coger el mensaje. Y poco a poco, según vayamos enraizando en el Evangelio, comprenderemos mejor el plan de Dios. Y vamos a vivir una comunicación personal, continua y profunda con Dios. Llegaremos a lo que hemos dicho muchas veces, a la cumbre espiritual, ¿verdad? Ese lugar alto, donde podemos ver nuestro pasado, podemos ver nuestras circunstancias que hemos vivido, las heridas que hemos tenido, lo que hemos pasado, nuestros errores y nuestros aciertos, y podemos comprender que todo está bajo el plan de Dios y que todas aquellas cosas son una plataforma para hoy. Y desde ese lugar alto, desde esa cumbre, también podemos ver hacia el frente. Podemos ver, como hemos dicho en los versículos de Mateo y Hechos, que la evangelización del mundo no es una orden, no es una petición, no es un consejo, es una promesa. Es una promesa que Dios va a cumplir en nuestra vida conforme nosotros dispongamos en nuestro corazón. Y desde esa cumbre, desde ese lugar alto, nosotros vamos a disfrutar de todas las bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Y así seguiremos día tras día. Para concluir ya este día, con el corazón Pedro puso la base desde la que se levantó la iglesia de Jerusalén, la iglesia de la dispersión. Pedro y Juan, esos cabezas de la iglesia, pudieron establecer esa base espiritual en la iglesia que luego dispersó y llevó a los cristianos a todos lugares, ¿verdad? Con el corazón es que Pablo rompió sus límites emocionales, intelectuales, religiosos. Pablo comprendió que tenía que entregar toda su vida por causa del Evangelio y pudo llegar a todo el mundo helénico y romano. Pablo, con todo el corazón, llegó a todas las personas, simplemente haciendo que el Evangelio enraíce en su vida y dando todo su corazón por ello. Y con el corazón es que muchos se levantaron en busca del retorno hacia el verdadero Evangelio, cuando éste permanecía borroso dentro de la iglesia. Y podemos ver los ejemplos, como por ejemplo de grandes reformadores como Lutero, Calvino, que a pesar de sus defectos, de sus equivocaciones y errores, ellos entendieron cuál era el Evangelio y lucharon con todo el corazón para que pudiésemos disfrutar todos de ese Evangelio. Y por eso mismo tenemos que entregarnos desde el corazón y con todo nuestro corazón por cumplir ese plan. Si no ponemos todo nuestro corazón, no vamos a conseguir nada. Cuando ponemos todo nuestro corazón en algo, ese algo seguramente lo conseguiremos. ¿Quién no ha querido algo, ha deseado algo y ha hecho todo lo posible para conseguirlo y lo ha tenido? Pues ese tiene que ser el mismo sentimiento, el mismo pensamiento y el mismo celo que tenemos que tener por el Evangelio y por la labor que Cristo nos encomendó de la evangelización. Que podamos tener el Evangelio dentro de nuestro corazón y desde el corazón poder entregarlo todo por ello. Señor, te queremos dar gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, porque a veces, sin merecerlo, tú nos has dado más de lo que realmente tendríamos que tener, Señor. Gracias porque tú nos das la palabra y nos das la dirección correcta y también nos has dado la promesa de que tú vas a cumplir tu plan en cada una de nuestras vidas. Porque tú, Señor, desde el corazón nos elegiste, porque tú desde el corazón nos hiciste fuertes a pesar de nuestras debilidades, Señor. Y desde el corazón tú nos diste, Señor, ese plan perfecto que, aunque nosotros por sí solos no podíamos cumplir, pero contigo lo haremos, Señor. Que podamos dar todo nuestro corazón por ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.